Originalmente este video iba a ser únicamente sobre la cabeza en perspectiva, pero me di cuenta, chicos, que para eso es necesario tener dominados los fundamentos básicos sobre perspectiva, ya que si no sabemos cómo mover un simple cubo en el espacio, buena suerte intentando dibujar una cabeza en perspectiva, que es unas 10 veces más compleja. Este video es el primero que subiré al canal que considero que no es de nivel básico. El único que había subido que rozaba el nivel intermedio es el de la nariz, porque hablamos sobre síntesis y eso ya es bastante complejo en sí, pero este definitivamente irá más allá, así que prepárense. Muy bien, lo primero que debemos conocer es que todo lo que observamos se compone de 5 figuras geométricas básicas: la esfera, el cubo, el cilindro, el cono y la pirámide. Practicar estas y el cómo se dibujan en perspectiva es la clave para dibujar cualquier cosa que te imagines. Por suerte para nosotros, con solo manipular el cubo nos basta para entrar en este vasto mundo, así que primero haremos unos ejercicios básicos de perspectiva y luego pasaremos a la construcción que yo uso para dibujar personas en perspectiva. Originalmente conocí este ejercicio en el canal de Yayómetro, canal que les recomiendo mucho ver aunque lleva mucho tiempo inactivo. Aún así, este ejercicio me parece esencial para comenzar a tener cierto dominio 3D del cubo. Puedes hacer esto en libreta con una regla o con simplemente tu mano si es que quieres practicar tu buen trazo. Yo en mi caso, para no hacer más largo el video, usaré la herramienta de línea. Comenzaremos dibujando 2 líneas paralelas que nos servirán de guía para la rotación y luego trazaremos una línea en medio, de preferencia con otro color para indicar el horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es la línea que se sitúa a la altura de los ojos del observador, así que, si esta línea se encuentra más o menos abajo, la perspectiva de las figuras que veamos en escena será diferente, y eso también lo aprenderemos aquí en este ejercicio. En un extremo de la línea colocamos nuestro primer punto de fuga y al otro extremo colocamos otro. Comenzaremos dibujando el cubo sobre el primer punto de fuga, pero como si este fuera transparente para poder observar todas sus líneas internas, y después, tirando líneas desde ambos puntos, comenzaremos a rotarlo. Como puedes observar, al tratarse este ejercicio de solo 2 puntos de fuga, las líneas verticales de nuestros cubos serán siempre verticales, ya que no existe la influencia de otro punto de fuga, como se muestra en este ejemplo. Sin embargo, las líneas horizontales estarán dictadas por nuestros 2 puntos de fuga. No es necesario que tus cubos salgan perfectos. De hecho, a mí no me van a salir perfectos, pero el punto es que comiences a entender cómo funciona la perspectiva en un volumen básico. También pueden observar cómo si el horizonte está más arriba o más abajo, nuestros cubos se verán de forma diferente. El ejercicio que sigue es algo más complicado, pero a la vez más divertido, ya que nos ayudará a desarrollar un poco de intuición 3D al dibujar el cubo. Vamos a comenzar con nuestra línea de horizonte, y al igual que en el anterior, vamos a rotar el cubo. Pero aquí lo importante es que tenemos que completar las vistas de arriba, valiéndonos de nuestras guías, que en este caso es importante hacerlas con regla. Este siguiente ejercicio es opcional, pero muy recomendado, ya que va a forzar a tu mente a pensar en un espacio 3D sin la ayuda de líneas guía. Vamos a comenzar con un cubo en un espacio en blanco, y de manera intuitiva, vamos a dibujar cubos en perspectiva, imaginando un espacio 3D. Cuando domines este ejercicio estarás más que listo para dibujar cualquier cosa en perspectiva.
Ya son demasiados cubos. ¿A qué hora vamos a dibujar las monas chinas en perspectiva? XD. Tranquilos que ya vamos a eso. Pero esto anterior era muy necesario. Ya vamos con lo verdaderamente difícil, el dibujar un cuerpo en perspectiva. Comenzaré mostrándoles un método que yo no recomiendo si es la primera vez que intentas dibujar en perspectiva, el de la caja. Este método puede ayudar a un dibujante más experimentado a colocar un personaje en perspectiva en un espacio ya dado, pero para aquellos que recién comienzan, esto no es lo más óptimo. ¿Y por qué? Esto porque al hacer este ejercicio sin tener un buen conocimiento de formas, lo que haremos será alterar las proporciones de nuestro personaje, a menudo alargando y encogiendo ciertas partes. Esto me pasó a mí cuando intentaba aprender perspectiva hace unos 8 años, así que nosotros iremos por otro método, el método del cubo. Para ello necesitamos comprender uno de los conceptos básicos del dibujo de formas, la superposición. De momento, solo ignoraremos los otros 4. Ahora, esto es una regla general. Siempre que dibujemos en perspectiva, vamos a tener superposición de formas. Esto porque al estar una delante de la otra, nos impedirá ver parte de la forma que está abajo. Esto puede parecer muy simple, pero es en realidad bastante útil, ya que de esta forma solo tenemos que conocer cuáles son las figuras que vamos a utilizar para dibujar el cuerpo y saber un poco de perspectiva en 3 puntos de fuga, que también lo veremos a continuación. Primero, les mostraré qué figuras uso yo para la construcción básica del cuerpo humano, que son estas. Pero no hay ningún problema en si quieres manejar todo como prismas rectangulares. Algunos puntos importantes a tener en cuenta. 1. La mitad del total de la altura de la cabeza a los pies será donde por lo general va a comenzar la cadera. Esto depende mucho del personaje y el estilo, pero por ejemplo aquí, a mis personajes humanos suelo ponerles un poco más de la mitad de la altura total en las piernas. 2. La altura del codo va a coincidir con el inicio de la caja torácica, y el movimiento natural del codo hará que primero salga un poco hacia atrás y luego vuelva hacia adentro. 3. Las manos van a terminar justo un poco por debajo de la entrepierna. 4. Yo no recomiendo medir el cuerpo con cabezas, ya que depende mucho del tipo de cuerpo del personaje, el tamaño de su cabeza, el estilo y demás factores que limitarán tu creatividad al diseñar cuerpos si sigues esta regla. Pero por si las dudas, aquí me salieron 7 cabezas. El promedio para una persona son 7 u 8. Y punto 5, es importante que cuando dibujes una persona en 3/4 tengas en cuenta que ya estás usando algo de perspectiva y que tus formas deben tirar hacia un punto de fuga imaginario en tu lienzo. Solo trata de imaginarlo muy lejos, o causarás un efecto de perspectiva forzada y no queremos eso. Una vez tenemos claro lo básico en proporciones, habrán notado que este maniquí no tiene sexo. Son solo las formas generales para construir una persona. Aquí te dejo las diferencias generales entre un hombre y una mujer. Por la parte del hombre, los hombros serán más anchos que su cadera, y las piernas más delgadas, a menos que éste haga mucho ejercicio. Y para la mujer lo contrario, piernas más anchas y una cadera más ancha que va a coincidir o superar el ancho de los hombros. Por último, para cerrar esta parte, tengan en cuenta que esta estructura no es 100% anatómicamente correcta. Son volúmenes en bruto que van a facilitarte el dibujar en perspectiva y acostumbrarte a esta. Aún así, es suficiente para que podamos distinguir un hombre de una mujer y podamos comenzar a jugar con las proporciones. Ahora que conocemos la construcción básica, les daré un breve ejemplo de perspectiva en 3 puntos de fuga. Este cubo que vemos aquí está siendo afectado por 2 puntos de fuga a los lados, y como ya vimos anteriormente, al no haber un tercer punto de fuga, las líneas en vertical van totalmente rectas. Pero ¿qué pasa cuando agregamos otro punto de fuga más arriba o más abajo? Bueno, pasa lo siguiente, que las líneas en vertical van a seguir a este tercer punto de fuga. ¿Y qué pasa si tenemos un volumen arriba de otro? Bueno, exacto, el de arriba va a tapar un poco del volumen de abajo. Ya va tomando sentido hacia dónde vamos, ¿verdad? Y es que, para dibujar una persona o cualquier objeto en perspectiva, solo hay que tener en cuenta 3 cosas. Conocer la forma y el volumen de las figuras que construyen a este objeto, conocer cómo funcionan los puntos de fuga y tener en cuenta la superposición de volúmenes a la hora de dibujarlos. Adicionalmente a esto, tener en cuenta que las cosas más lejos en perspectiva van a ser más pequeñas que las que tenemos más cerca.
Y listo, has aprendido a dibujar una persona en perspectiva con figuras básicas. Ahora bien, ¿por qué estoy dibujando un personaje completo con ropa y demás objetos si todavía no vemos ni anatomía, pliegues o diseño de personajes? Bueno, es simple, porque sé que ustedes van a intentar aplicar este conocimiento haciendo algún dibujo terminado con las cosas que ya saben, y es bueno que lo hagan, ya que una parte importante de aprender a dibujar es divertirnos. Además, siempre me resultaba inspirador ver hacer cosas complicadas a artistas de los que yo aprendí, ya que de esa forma me mostraban que dominar los fundamentos del dibujo funciona, y eso me motivaba y sigue motivando a dibujar hoy en día. Adicionalmente a esto, les muestro cómo dibujo la construcción de una vista desde abajo. En realidad es la misma lógica, solo que ahora las partes que están más arriba son las que se verán más pequeñas. Ahora que terminamos con los cuerpos, vamos con la parte final del video. Y es que tenemos que hablar de la cabeza. Ya tengo 2 videos para la cabeza donde explico las proporciones e incluso la estructura que uso para dibujar las cabezas en 3/4. Así que aquí únicamente les voy a mostrar los volúmenes para construir estas y cómo utilizo el cubo para hacerlo, porque también ya tengo un video sobre ojos y otro sobre narices. Este último en lo personal es mi favorito de los que he subido. Dicho esto, para dibujar la cara en perspectiva vamos a tomar un cubo y luego, como si estuviéramos esculpiendo, vamos a ir cortando partes de este para dejar una estructura que nos sirva para dibujar la cara. En mi caso es una mezcla de la cabeza de Azaro y el método de Loomis, que creo que funciona muy bien a nivel básico e intermedio. Y no se preocupen, esto no les va a salir a la primera, aún después de haber practicado el cubo tantas veces. Pero lo que sí es cierto es que con el tiempo esos ejercicios van a ayudarles muchísimo a pensar en el dibujo como algo 3D. Y eventualmente podrán dominar la cabeza, que es la parte más difícil. Y listo, ya que tengo esta cabeza esculpida, ahora solo voy a terminar el dibujo. Como podrán notar, cometí 2 errores en la construcción que tuve que corregir en el boceto. El primero es el más común, tan común que me sigue pasando luego de años de dibujar caras, y es que la cara no es plana, hay una curvatura, como lo muestro en la corrección en rojo, así que tengan esto siempre en mente. El segundo error es que en la construcción dibujé demasiado grande la cabeza. Esto es un error más suave, ya que al dibujar perspectiva siempre habrá que calcular las proporciones de manera intuitiva, y no siempre sale perfecto a la primera. Algo que quiero resaltar es que, como muestro aquí, la cabeza era más pequeña, sí, pero el cabello siempre ocupa un volumen importante y no está pegado a la cabeza. Seguimos el mismo proceso para la vista desde abajo. Como pueden notar, iniciamos de nuevo con el cubo en la pose que queremos la cabeza, y poco a poco vamos esculpiendo este para llegar a la base deseada. Esta vez estoy haciendo una cara muy diferente a la anterior, para que vean que este método funciona independientemente del tipo de personaje. El tercer ejemplo es uno muy común al dibujar, y es la cara totalmente de frente, vista desde arriba. Comenzamos posicionando la cabeza con un cubo exactamente igual a los anteriores, pero en casos como este,
Es importante que busquen referencia, porque como pueden notar, tanto los ojos como las cejas comenzarán a tomar unas formas muy características que aparecen solo en esta pose. Les recomiendo que se tomen fotos en ese ángulo o busquen en internet fotos similares para que aprecien esos detalles. Y ya por último, este es el ejercicio que deberían hacer un montón de veces si quieren aprender a dibujar cabezas en perspectiva. Comenzamos con este cubo que es como si le hubiéramos cortado una parte de abajo y comenzamos a rotarlo en todos los ángulos que nos interesen. Luego de eso, podemos ir marcando estas formas geométricas que nos ayudarán a entender poco a poco los volúmenes de la cara. Esto no es fácil, y no les va a salir a la primera, pero el que intenten hacerlo poco a poco les irá dando experiencia en pensar la cara como una figura en 3D. Y de hecho, es recomendable que complementen esta parte con otros ejercicios como rotar una esfera y a partir de esta construir la cara, como comúnmente se hace con el método de Loomis. Es importante resaltar también que estos videos no son ningún método definitivo, más bien son una guía de los fundamentos que necesitas dominar para poder dibujar personas en perspectiva, mezclado con algunos consejos personales que espero les sean de mucha ayuda. Y bueno gente, este soy yo. Espero que este video les haya servido mucho porque a mí me hubiera encantado tener un video así cuando estaba aprendiendo perspectiva por ahí hace 8 años. Esto me hubiera facilitado mucho la vida. Espero que les haya servido muchísimo y gracias por verlo. Hasta la próxima.